Ya estamos de vuelta, vamos a empezar la entrevista. Buenos días, Germán. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? La situación un poco complicada, ¿verdad? Hombre, te estaba escuchando recién antes de irte al espacio publicitario del descanso y digamos que no eran noticias esperanzadoras, ¿eh? No, la verdad que no hay noticias muy fáciles de digerir, pero que yo creo que es conveniente explicar a la gente pues para que vaya tomando medidas, ¿no? Estaba escuchando a algún oyente diciendo que, bueno, que está yendo a la compra ahora y está encontrando precios más caros de algunos productos menos cosas, con lo cual no digo que vaya a haber un desabastecimiento, pero bueno, la situación no está siendo fácil. Antes de empezar a hacerte las primeras preguntas y que empecemos a hablar, hay que decir que Germán Antelo es especialista en liderazgo, un coach posiblemente de los mejores de este país, así que nuevamente muchas gracias por atenderme. A ti por la invitación, es un placer. Hoy había dicho que vamos a hablar sobre el liderazgo y en este caso vamos a hablar, yo creo que sobre distintos liderazgos y ahora tenemos varios ejemplos para hablar de distintos liderazgos y para que la gente vaya tomando conciencia de a quién seguimos o a quién tenemos como ídolo, porque eso al final es consecuencia de que se puede trasladar al resto de la ciudadanía. Sí, casualmente esta semana ha salido en diversos medios, no solo españoles, sino a nivel internacional, hablando de lo que es un poco la política a nivel global con este gran conflicto, entre comillas, guerra, invasión que hay de Rusia a Ucrania. Y se hablaba un poco de todo cómo es el contexto global y esto es algo que ya viene desde hace años, que a nivel, digamos, político, no hay líderes que conecten con la gente. Al final estamos, desde mi punto de vista, hay una ausencia de liderazgo bastante importante dentro del panorama político internacional. Digamos que los líderes de hoy a nivel político, yo los llamo acartonados. ¿Y por qué los llamo acartonados? Porque tienen 200.000 asesores, por supuesto estoy exagerando, que le están diciendo constantemente, no utilices esta palabra, no hables de esta manera, ponte esta ropa, ponte estos colores, en este momento pon la cara de esta manera, mueve la mano así, no cierres el puño, no indiques con un dedo. Entonces, al final, la autenticidad del líder comienza a desaparecer y comienzan a ser una persona que en definitiva no lo son, porque no son ni lo que sienten, ni lo que creen, ni tal. Entonces, sí están sobresaliendo en este conflicto casualmente entre Rusia y Ucrania, dos líderes que son auténticos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero en definitiva son dos líderes auténticos. Por eso salen de este acartonamiento que hay sobre todo en la Unión Europea. Es que me has hablado de acartonado y voy a desviar un poquito por donde me estabas guiando, pero porque me ha hecho gracia, porque estaba pensando en Biden, ¿no? Ya sabemos que a veces la edad no es un impedimento, pero hay veces que yo creo que debería de serlo, ¿no? Para ciertos puestos. Entonces, ¿por qué estaba pensando en Biden? Bueno, pues porque ha salido esta mañana ya una encuesta en el Wall Street Journal donde Biden y los demócratas van perdiendo peso, ¿no? Es decir, ese liderazgo que veíamos con Biden, con la gafa de sol, que luego va y replica nuestro presidente, todo porque Trump era muy malo. Podíamos ver ahí dos ejemplos en Estados Unidos de liderazgo. Uno, quizás pasado de rosca, es decir, el personaje ha podido más que lo que realmente él podía, y otro que se suponía que iba a ser el correcto y que vamos viendo a medida que pasa poco a poco que sus palabras no van teniendo valor, entiendo yo. Totalmente de acuerdo. Al final habría que preguntarse cuáles son las razones por las que Biden accede a la presidencia de Estados Unidos. En definitiva, es como un rechazo o un voto castigo
de la gente hacia Donald Trump, que era el que estaba. Habría que preguntarse realmente si la gente votaba al liderazgo de Biden y a las propuestas que daba Biden y a dónde quería ubicar a Estados Unidos como país, o verdaderamente lo que estaba votando es desaprobar la gestión de Donald Trump, que muchas veces pasa lamentablemente en los países que al final se elige, en la jerga de la calle es al menos malo, y no se está eligiendo al líder y a la propuesta política, a la propuesta económica y al mensaje que está dando ese líder. Entonces, creo y lo veo cotidianamente que a nivel político, internacional, nacional, están faltando muchos líderes y sobre todo desde la autenticidad. Después nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero vuelvo a utilizar el término este de acartonado. Es como que tienen que ser a la hora de dirigirse al público de esta manera. Y si uno empieza a recorrer los grandes líderes de la historia, cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su forma de vestir, cada uno tenía un propósito por el cual estaba ahí. Y ahora es como que nos falta. Exacto. Si lo traemos a España para hablar un poco, seguir hablando de líderes, teníamos un líder en el Partido Popular, Pablo Casado, y luego tendríamos a su segundo, Egea. En este caso, a mí esa pareja me recordaba, por encima, a esa imagen en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone y el Mono Burgos, ¿no? En este caso, al final, no acabaron bien avenidos, vimos como al final el Mono Burgos se fue. Nunca sabimos exactamente cuál fue el motivo, pero la cuestión es que aquello rompió, y en este caso, con toda la trama, ¿no?, que ha habido en el PP, no sabemos exactamente si estaba coordinado o no, pero había ahí un liderazgo dentro de un partido que de repente ha hecho aguas por todas partes. Y eso es importante, yo creo, que la gente lo entienda cuando está dentro de una empresa y uno es el jefe, el mandamás, y el otro es el que detona lo que hay que hacer. Quizás esta relación también podía ser un poco como la que hubo en su momento con Aznar y Cascos. Sí, aquí es un buen punto y hay que ver un poco, primero, ¿qué tipo de líder le pasa a este tipo de situaciones que parece que está todo bien y en un momento determinado, sin saberlo, está en la calle? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué capítulo nos hemos perdido de esta historia para que todo está bien y en 1 o 2 días estás en la calle? Entonces, como siempre digo, uno al final habla de ciertas actitudes de los líderes, de lo que ven, de lo que transmiten y de lo que hacen, porque al final la información no la tenemos al 100%, no sabemos qué tipos de reuniones informales se producen donde se dicen cosas que al final la opinión pública no se entera. Pero lo que hemos visto, aquí vamos a dividir en 2 puntos, la relación entre el primero y el segundo y después lo que nos ha transmitido, en este caso Pablo Casado, como líder y lo que ha pasado en el PP. Hay muchos líderes que necesitan tener un segundo que sirva simplemente para que le dé la palmada en la espalda y no le lleve la contraria en nada, que en definitiva le ayude a intensificar más sus acciones y, ¿por qué no?, a agrandar más su ego, que todo lo que hace está bien y el líder necesita que su segundo sea simplemente para aplaudirle y que le siga en todo momento. Y después tenemos los segundos que sirven al final como esa voz crítica que está constantemente viendo qué puede mejorar ese líder, qué puede hacer diferente y en qué se está equivocando. Entonces, claro, ahí hay líderes que aceptan que su segundo le diga, oye, esto que estás haciendo tal vez lo deberías hacer del otro modo, o pide disculpas por esto, o por qué no vamos por el otro lado del que tú estás proponiendo. Y el líder lo acepta, por lo cual ahí hay un crecimiento por parte del líder y por su segundo. Pero también tenemos líderes que en cuanto el segundo le marca un error o le dice mejor rectificar y tal, no le gusta escuchar esa crítica. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues comienza una fricción. Y la fricción siempre acaba en que el segundo se tiene que ir. Tal vez, o bien el segundo quiere convertirse en primero.
Entonces, esa situación el líder no la lleva bien, por lo cual se termina la relación, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, un buen líder tiene que nutrirse de 2 o 3 personas a su lado que sean como una voz crítica para ayudarlo a él a seguir desarrollándose como líder. Y cuando un líder se va desarrollando, pues en definitiva puede aportar mucho más a su empresa, a la institución o al sitio en donde se encuentra. Entonces, no sirve de nada tener un segundo que te haga palmas en todo lo que haces. Y esto se ve muy a menudo en las empresas, y ya que estábamos hablando de la política. ¿Y cuándo es que se rompe esa relación? Pues tal vez cuando el líder ya no acepta que su segundo le marque errores, problemas o que tenga que rectificar. Entonces, ahí sí vemos donde se rompen muchas veces las relaciones, que es que el líder necesita tener alrededor gente que le aplauda todo el tiempo. Los palmeros, los que siempre solemos decir. Sí, no quería utilizar ese término, pero bueno, ese es el término. ¿Qué digo, Germán? Cuando una empresa te contrata para que puedas ayudar a alguno de sus directivos, o bien porque un directivo, con independencia de lo que haga la empresa, va y te contrata, digamos, para que la gente entienda, que está al otro lado, cómo es o en qué consiste un proceso de coaching, entiendo, con alguien que necesita encontrar quizás el liderazgo para él mismo, pero para luego también poder liderar ese proceso de trabajo. ¿Cómo lo desarrollas? Habitualmente las empresas suelen hacer algunos que otros estudios o test para ver un poco cómo están las habilidades, las soft skills, las habilidades blandas de los directivos o de los managers, ¿no? Comunicación, liderazgo, gestión de equipo, gestión emocional, control de estrés, planificación, etcétera, etcétera. Entonces, en esos estudios de comportamiento siempre salen algunos que están un poco más débiles. Habitualmente siempre ponen los mismos: gestión de equipos, comunicación y liderazgo. Entonces, tenemos que ver realmente qué es lo que necesita esa persona a nivel de gestionar equipos, a nivel de comunicación y a nivel de liderazgo. Una vez que tú detectas realmente en qué esa persona necesita desarrollarse, a partir de ahí empiezas a trabajar y saber de dónde le viene esa carencia y qué necesita para poder, por ejemplo, comunicar mejor. Hay gente que le cuesta muchísimo explicar sus ideas. Hay gente que le cuesta muchísimo decir no. Entonces tenemos que saber cuáles son las razones por las que tienes miedo a decir que no. O no sabe gestionar conflictos, o no sabe gestionar situaciones de estrés, o no sabe tener constantemente el focus y la visión en lo que se tiene que centrar. Entonces, a partir de ahí, trabaja. Pero antes de empezar cualquier trabajo, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, es saber cuál es tu propósito, qué es lo que estás buscando, cuál es la huella que quieres dejar en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, en tu círculo. ¿Cuál es tu propósito? Y eso, relacionándolo con lo que hicimos al inicio de esta charla, que empezamos con Rusia y Ucrania, ambos presidentes, por más que estemos en desacuerdo con uno, tienen un propósito claro. Y por eso van hasta las últimas consecuencias, porque ambos líderes tienen un propósito claro. Por supuesto que estamos en contra del propósito que tiene el presidente de Rusia, pero cada líder, tanto el de Ucrania como el de Rusia, tienen un propósito. Entonces, un jefe, un líder, un directivo tiene que tener claro cuál es su propósito. A partir de ahí se construye todo, pero si tú no tienes claro el propósito, lo que estás buscando, cuál es la huella que quieres dejar, para qué has venido a esta vida, lo demás son todos parches. Por tu experiencia, porque tocas el día a día de las empresas, del sector, sabemos que la corriente, como casi todo viene de Estados Unidos, al final todas las corrientes se acaban implementando después en Europa, algunas quizás más rápido, otras más lentas, pero ¿tú crees que las grandes compañías y quizás un poquito las que estén por debajo, la idea de tener
no sé si dentro de la propia empresa o un servicio de coach, tener un coach o tener varios o fuera, cada vez lo ven como algo que lo que hace es favorecer, potenciar a la empresa, más que verlo al final como un gasto, sino verlo como una inversión que eso va a repercutir en mejorar en todos los aspectos la compañía. ¿Hay todavía ese freno, hay esa barrera o cada vez es algo que va abriéndose? Buena pregunta. Todo depende de, primero, la mentalidad de la empresa y la cantidad de años que lleva esa empresa. Todas las empresas que han comenzado en este siglo tienen una mentalidad muy flexible, muy dinámica y muy de desarrollar el talento. Por lo cual, todo lo que es servicios de coaching, de mentoring, de apoyo a la gente para que saquen lo mejor de sí mismos, trabajan mucho con esto. O sea, lo toman como una inversión más que un gasto. Sobre todo si las compañías son provenientes de Estados Unidos. Respecto a las empresas que son creadas en el siglo pasado o a inicios del siglo pasado, este tipo de servicios de acompañamiento son más reticentes porque es una cuestión cultural, es un cambio de mentalidad. Entonces, al final, muchas empresas a día de hoy tienen un tema cultural y generacional. Es decir, en algunas compañías te encuentras 4 generaciones trabajando, por lo cual son 4 tipos de mentalidades diferentes. Entonces, tratar de meter o de incorporar coach, mentores, cierto tipo de asesoramiento, les cuesta más. Hay empresas que tienen profesionales de 60 años para arriba, que tienen que convivir con los de 40, que tienen que convivir con los de 30 y que tienen que convivir con los de 20. Si tú miras por los cambios que hubo en todos estos años, el cambio cultural y la mentalidad es completamente diferente, por lo cual muchas veces tienen dentro de un equipo de trabajo se encuentra una persona de 60 años, una de 50, otra de 30 y pico y una de 20. Entonces ahí se genera mucho choque de mentalidad y ahí, claro, un coach, un mentor ayuda muchísimo a poder unir posiciones. Entonces, volviendo al inicio de tu pregunta, las empresas creadas en este siglo son muy adeptas al tema coaching. Las empresas que son de origen americano es algo que ya lo llevan incorporado. Y las empresas que son del siglo pasado y sobre todo de los 30, 40 años del siglo pasado son las que más cuesta y más reticencia hay a este cambio por un tema cultural, que no puedes cambiar la cultura de una empresa en poco tiempo. Pero claro, los cambios a nivel mundial son muy rápidos y tienen que tratar de adaptarse. Ya para ir terminando, apenas nos quedan 2 minutos. En tu opinión, el liderazgo que vamos teniendo a futuro, ¿ves que mejora? ¿Ves que empeora? En circunstancias como estas siempre se pone, ¿no?, la imagen de Winston Churchill, que fue al final el referente para muchos, o Thatcher, Reagan, pero a día de hoy, desde aquellos, vamos a decir, personajes y políticos que, en el caso de Churchill, una vez que termina la guerra, la gente poco más le manda a su casa al día siguiente, todo ese liderazgo no fraguó. Bien, es verdad que Reagan y Thatcher sí, pero en Europa, a nivel internacional, no hay un peso de liderazgo. ¿Tú crees que podremos ir a mejor, a encontrar ciertos líderes, o al final vamos a seguir, no sé si decir, en esta medianía en la que vivimos habitualmente? Por una cuestión de inercia y tendencia, se tiene que romper, hablando ya como de trading, la resistencia. Va a haber un momento que se va a romper esta resistencia tan mediocre de líderes, porque esa es la palabra. Hay una mediocridad muy grande a nivel liderazgo, por lo que te decía al inicio. Ese acartanamiento, de estos líderes, de que tienen que ser así, se tienen que comportar así. Va a haber un momento que no va a servir, porque todos los problemas que comienza a haber a nivel mundial, que ya estaban antes de la pandemia y que la pandemia los está mostrando mucho más,
tiene que haber una ruptura. Y hay mucha gente que está desarrollando muy bien sus habilidades blandas, su gestión emocional, y yo creo que en unos años va a aparecer gente muy auténtica que puede ayudar a ir rompiendo esta inercia tan mediocre a nivel liderazgo de los líderes que están a día de hoy. Pues con esta última reflexión vamos a terminar hoy el programa. Muchas gracias por participar nuevamente, Germán. Recordemos que podemos encontrar los servicios de Germán en www.germanantelo.es, experto en coach y en liderazgo. Muchas gracias. A ti y a toda la audiencia. Pues nos despedimos, espero que paséis un buen fin de semana. Sé que os meto mucha caña con quizás las noticias, pero prevenir antes que curar, fin de semana, planificación, os lo dejo ahí. Nos vemos el lunes. Un saludo.